Bienvenido, doctor Rico, bienvenidos compañeras, compañeros que nos acompañan en esta transmisión. Agradecemos a todos quienes ya se conectaron. Quiero, por favor, solicitarles que cualquier comentario, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios de esta transmisión en Facebook. Aquí abajo nos hacen los comentarios y los moderadores van a dar lectura a sus comentarios al finalizar la intervención de cada uno de nuestros ponentes. Maestro Rico, le cedo los micrófonos, por favor, adelante. Muchas gracias, Aquiles. Bueno, pues darles la bienvenida a los aliancistas y a las aliancistas que nos están viendo y que nos están escuchando. Decirles que este es el primer foro de una serie de 9 foros que vamos a realizar durante lo que resta del mes de octubre, con el propósito de ir construyendo nuestra plataforma electoral que vamos a entregar al OPLE, al órgano electoral del estado de San Luis Potosí, el próximo mes de enero. Pero bueno, no queremos solamente que sean escuchadas las voces de los aliancistas y de las aliancistas, sino de especialistas en los temas que vamos a tratar. Y el día de hoy nos es muy grato que este foro inicie, porque la importancia de los pueblos originarios en la política cada vez es más relevante. Y nosotros queremos saber de los especialistas qué la sociedad está requiriendo de los partidos políticos. Necesitamos contar con la experiencia, con la trayectoria, con el punto de vista de los especialistas en los pueblos originarios y, por supuesto, de quienes pertenecen, de quienes son originarios. Nuestro San Luis Potosí, afortunadamente, tiene 3 etnias muy reconocidas y bueno, la Huasteca Potosina es rica en esa cultura y queremos hoy decirle a la sociedad que Nueva Alianza San Luis Potosí está poniéndose al día y a tiempo con estos temas. Para mí es muy grato darle la bienvenida hoy a nuestros ponentes, al maestro Genaro Hernández Sánchez, a la maestra Cándida Morales Santos y al maestro Maximino Martínez Horta, quienes son nuestros especialistas que el día de hoy nos van a alimentar y a orientar respecto a la importancia de los pueblos originarios en este proceso electoral que se avecina en el 2021. Les doy la más cordial bienvenida a los ponentes, pero por supuesto también a los aliancistas y a las aliancistas que nos están viendo y que, bueno, disfrutemos de estas ponencias, de estas conferencias, de este conversatorio, porque realmente va a ser quien nos va a dar la guía para que nosotros podamos hacer posible que estas políticas públicas sean una realidad en el próximo 2021 con el próximo gobernador del estado. Entonces, bueno, cedo los micrófonos a los moderadores, agradeciendo a todas y a todos su presencia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, siempre son reconocidos por Nueva Alianza San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco Javier Rico Ábalos, presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas a lo largo y ancho de San Luis Potosí, a este conversatorio Pueblos Originarios, Participación e Inclusión en la Elección 2021. Bienvenidos a nuestros ponentes, bienvenidos a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook Live. En Nueva Alianza nos honramos en tener a 3 personalidades muy importantes en San Luis Potosí, de los cuales me voy a permitir leer un poco de su currículum vitae, puesto que es demasiado extenso y nos llevaríamos toda la hora tan solo en leer la vida y obra de estos personajes que el día de hoy nos van a compartir un poco de lo mucho que pueden hacerlo para enriquecer nuestro conocimiento acerca de nuestros pueblos originarios. Voy a iniciar con el maestro Genaro Hernández Sánchez. El maestro es hablante de lengua náhuatl, como él lo dice, veracruzano de nacimiento, pero potosino por adopción.
hijo de padres campesinos hablantes de la lengua náhuatl. Él ha participado y ha sido ponente en diversos foros como Perspectiva de la Lengua Náhuatl en el siglo XXI, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido ponente en el Coloquio Internacional Hacia una Lengua Náhuatl, asesor del seminario taller en el cual se elaboró el libro Tlato-Yolo Xochitl, poemario en lengua náhuatl. Es coautor del libro Manantial de Estrellas de cuentos y poemas en lenguas indígenas y ha participado en la presentación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Ha sido docente del Centro de las Artes en San Luis Potosí, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, entre muchas otras cosas. Bienvenido, maestro Genaro Hernández Sánchez. También tenemos a la maestra Cándida Morales Santos. La maestra ha participado en diversas actividades y ha sido capacitada lo que respecta a los jueces auxiliares de los municipios, en la atención a la diversidad, en las aulas, el trabajo con el género. Ha también sido asesor técnico pedagógico, ha sido parte del gremio magisterial, jefa del Departamento de Educación Preescolar Indígena, ha sido secretaria de organización, ha sido control y vigilancia de recursos financieros del hospital, de la construcción del hospital del ICE en Tamazunchale, ha sido delegada en su colonia, así como también ha sido jefe de asuntos indígenas en el municipio de Tamazunchale y miembro del Consejo Consultivo IMES, además de ser juez auxiliar también. Bienvenida, maestra Cándida Morales Santos. También tenemos como parte de este conversatorio al maestro Maximino Martínez Horta, actualmente jubilado, pero con un andar a lo largo y ancho de San Luis Potosí, como docente, como asesor técnico pedagógico, como miembro del Consejo Nacional, como director de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con una amplia experiencia en las comunidades rurales de nuestra Huasteca Potosina y de todo el territorio potosino. Bienvenido, maestro Maximino Martínez Horta. Muy bien. Voy a pedirle a nuestros ponentes que abran sus cámaras para que para que todo el auditorio de Facebook Live los pueda apreciar. Y también doy la bienvenida a mi compañera Graciela Hernández Shimizu, quien junto con su servidor estaremos moderando este conversatorio. Muy bien. Y ya entrando en materia y en lo que se refiere a nuestros pueblos originarios, los temas que vamos a tratar son acerca de la educación indígena, la participación política de los pueblos originarios, mujeres y jóvenes indígenas y la inmigración de nuestros pueblos originarios. Así que el primer tema a tratar es la participación de los pueblos originarios en la política. El orden de participación que vamos a tener en esa primera ronda es primeramente la maestra Cándida Morales Santos, le sigue el maestro Genaro Hernández Sánchez y cierra el maestro Maximino Martínez Horta. La primera pregunta con la que abrimos este conversatorio es: ¿cómo consideran debe ser la participación política de nuestros pueblos originarios? Maestra Cándida, por favor. Si puede abrir su micrófono, maestra, por favor. Muchas gracias. La participación política de los pueblos originarios ha sido muy pobre, porque únicamente hemos servido para dar votos, porque en la política, si vemos, no hay presidentes municipales indígenas, diputados, senadores. Entonces es necesario que los pueblos indígenas sean considerados dentro de la política local, estatal y nacional. Ese es mi punto de vista como mujer indígena perteneciente al pueblo originario náhuatl. Es que
tanto a la mujer como al hombre nos deben de tomar en cuenta, porque la Huasteca, el 85% somos hablantes de alguna lengua indígena, Tenec, Náhuatl o Xiyuy, por lo que mi punto de vista es que debemos de ser tomadas en cuenta. Desde las regidurías no veo regidores de los pueblos originarios y somos mayoría. Digo somos mayoría porque vengo de una comunidad indígena y no veo regidores que saben de las carencias, de las necesidades de nuestros pueblos originarios, por lo que deben de estar dentro para que den sus puntos de vista, sus conocimientos étnicos, que son los ideales de los pueblos originarios, los valores. Tenemos muchos conocimientos que pueden vertirse en la política local, municipal y estatal o nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cándida, por su participación importante e interesante, todo lo que nos acaba de comentar acerca del cómo, de acuerdo a su percepción, debe ser la participación política de nuestros pueblos originarios. Vamos a ceder la palabra al maestro Genaro Hernández Sánchez. Por favor, maestro, si fuera tan amable de expresarnos su percepción y su sentido acerca de este tema. Antes que nada, pues muy buenas tardes y gracias por esta invitación, y agradezco de corazón el escuchar de nuestras palabras. Primero quiero saludar con mucha alegría a todos ustedes. Tlaskamati, Nochmojuanti, Noyolikniwa, Tlentechkaki y Tlenhuantech Ita Ipanisha Yak Amuch, Niyolpaki, Pampanica Anistoque. Papanica de Tachcaque, Pampamoneque, Matimo Tlachilica, Matimo Centilica. He saludado con cariño a todos ustedes para decirles que agradezco rotundamente esta invitación. Y primeramente lo que tenemos que hacer nosotros para la participación política de los pueblos originarios es precisamente nosotros primero ser autocríticos en este sentido, de que sí existimos y que tenemos derecho a voz y voto por el simple hecho de ser humanos. Nuestra constitución política reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Sin embargo, la situación en estos momentos es difícil. Hace falta que en realidad haya atención a los pueblos indígenas. Es necesario reconocerlos, que sí existimos, que hombres y mujeres también tenemos la capacidad para gobernar, tenemos la capacidad de responder a las exigencias también de nuestros compañeros. Hoy en día, los pueblos indígenas hemos sido olvidados, siempre hemos sido utilizados simplemente para que los políticos lleguen al poder, y cuando llegan al poder se olvidan de la gente. Es necesario también que nosotros conozcamos nuestra cultura, para que de ahí parta todo. Quien no conoce la historia de su pueblo está condenado a repetirla. Y esa es una parte importante que debemos de saber. Los pueblos originarios, para que tengamos una participación política, primero es ser reconocidos como tal. Segundo, ser tomados en cuenta en la toma de decisiones en diferentes cuestiones, desde la educación, desde la cuestión política, desde la salud, desde la cuestión de justicia. Eso es la parte importante que nosotros debemos de tener. Es lamentable que los partidos políticos sean solamente, nos utilicen a nosotros para rellenar las cuotas de género entre estas cuestiones de mujeres y hombres. Las mujeres también tienen la capacidad de gobernar, las mujeres tienen, inclusive lo podemos decir que son las más honestas las mujeres,
pueblos indígenas son las que realmente llevan, administran los recursos de la gente. Entonces, debemos ser tomados en cuenta. Más que nada también en esta cuestión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice efectivamente que deben respetarnos la forma de cómo nosotros decidimos nuestros gobiernos en cada una de nuestras comunidades. Ser tomándose en cuenta, eso es la realidad. Desafortunadamente, hoy en día no es así. Simplemente somos el patio trasero de los gobiernos, somos el patio trasero de los partidos. La participación política es necesario, primero, saber que existimos y que nos respeten como seres humanos, porque así como aquellos que tienen para comer, haciendo una comparación, los pueblos indígenas son los que siembran el maíz, son los que siembran el frijol, la calabaza, y son los que se van a las ciudades, y por lo tanto debe ser importante tomarnos en cuenta. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Genaro. Muy interesante la reflexión que nos acaba de compartir sobre la necesidad de ser tomados en cuenta y la coincidencia que tiene con la maestra Cándida. Cerramos este bloque con la participación de nuestro compañero y amigo, el maestro Maximino Martínez Horta. Por favor, maestro Maximino. Algo aclarar tanto soy al Basheshi, a la Belwat, un cao. Muy buenas tardes, tengan todos. Me da gusto saludarlos y agradecerles la oportunidad que nos dan como pueblos originarios y que me brindan en lo particular como integrante de pueblos en sentido de este conversatorio del Partido Nueva Alianza. Quiero decirles que participamos eventos, en muchos foros de diferente índole, educativo, derechos humanos, de la Organización de Pueblos Indígenas. Nunca me había tocado estar en uno de carácter político de ningún partido. Ustedes que son integrantes del Partido Nueva Alianza, para esta plática. Y el tema de la participación de los pueblos originarios. La verdad que si revisamos los términos, participación es formar parte de, en este caso, formar parte de políticas o de gobierno, las políticas, las políticas que implementan el gobierno en turno, bueno, llega a través de un partido político que llega, y debiéramos entonces de ser parte a esta dinámica de conformación de los planes de gobierno, desde las mismas doctrinas de los partidos, pero a juzgar mío, y de acuerdo a mi trayectoria de vida y conociendo a los pueblos originarios, las comunidades, pues bueno, puedo coincidir con mis compañeros que hemos sido excluidos. Esa es la verdad. Hemos sido excluidos. Y sí participamos mucho. Sí participamos mucho. Es más, yo creo que las estadísticas ustedes las manejan los partidos que han gobernado, como el PRI, como el PAN, hoy Morena, y tienen las estadísticas de la participación en las urnas electorales. ¿De dónde? De las comunidades, de los ejidos, de los pueblos donde habitan los indígenas. Pero solamente ha sido eso, ir a votar.
pero nunca se nos ha preguntado cuál es nuestra opinión al respecto de la forma de gobierno y qué opinión podemos dar, qué podemos aportar en sentido de cómo queremos que se gobierne. Pero igualmente, si tenemos nosotros la capacidad, si tenemos nosotros a las personas ideales para ser gobernante, que por supuesto para ello debe de tener una integridad como persona, debe ser honesta. O sea, el hecho de participar en política es solamente para ayudar a nuestro pueblo, no para ayudarse a sí mismo. Sin embargo, bueno, de acuerdo a la historia que hemos visto, pues así ha ocurrido solamente. Y nosotros solamente hemos, insisto, como un movimiento de masa únicamente, pero ni nos han preguntado ni nos han tomado en cuenta. Entonces, yo creo que la participación de los pueblos originarios en el asunto de política es que debemos ser, México tiene que ser incluyente. O sea, ya ni siquiera decir más incluyente. México debe ser incluyente. Nosotros somos los nacidos de esta tierra. Fíjense, nada más les doy un dato. El término Tenec, yo soy hablante de lengua Tenec, el término Tenec significa Te-Inic, hombre de aquí. O sea, hombre de aquí, es decir, nacido de aquí, nacido de esta tierra. Es decir, dueños de la tierra, dueños de los conocimientos, dueños de la ideología, pero que en realidad en política, pues no estamos. Estamos ausentes. Siempre hemos estado ausentes. Gracias. Muy interesantes y sabias sus palabras, maestro Maximino. Y bueno, aquí hay un denominador común en lo que hablaron los tres ponentes. Es que la participación de los pueblos originarios es muy pobre, que no se les ha tomado en cuenta, que únicamente se utilizan como un relleno para llenar una cuota de género o de pueblos originarios y que no se es incluyente. Entonces ustedes, los tres, trataron el ser, la realidad actual que sufren nuestros pueblos originarios. Ahora tenemos que irnos, tenemos que brincarnos al deber ser. Y ya algo de eso trató el maestro Genaro y vamos a iniciar con él en esta segunda pregunta que abarca dos elementos. En ese deber ser que tratan las leyes, cuyo espíritu debe ser precisamente con esa tendencia a que las cosas mejoren y sean más incluyentes para los pueblos originarios. Y a partir también de ese faltante que hubo en la confección de nuestra ley electoral, que fue echada abajo precisamente por no haber habido una consulta, a juicio de los tres ponentes, ¿qué es lo que debe contener nuestras leyes electorales, nuestra ley electoral aquí en San Luis Potosí, precisamente para evitar toda esa triste realidad que ahorita nos han ustedes explicado de manera magistral? Y después quisiera también que nos hablaran de cómo erradicar la práctica de la compra de votos donde se ve afectado nuestros pueblos originarios debido a la necesidad que tienen. Iniciamos con usted, maestro Genaro, por favor. Muchas gracias. ¿Qué debe contener la ley para incentivar a nuestros pueblos indígenas a participar más? Yo creo que he sido repetitivo, pero es necesario decirlo. Primero, que nos den lo que por derecho nos corresponde. Somos seres humanos, ¿sí? Vivimos en un país democrático. Se supone que es un país incluyente, pero desafortunadamente los pueblos indígenas
solamente, como lo dijimos en la anterior plática, somos utilizados. Entonces hace falta que realmente a nosotros nos tomen en cuenta como sujetos de derecho. A los pueblos en la forma de decidir nuestros gobiernos, la forma de tomar decisiones en nuestras comunidades, se debe garantizar, porque en estos momentos, ¿de qué sirve que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos diga decidir sus formas internas de convivencia, de organización social, política o cultural, si no hay las garantías? Debe de haber por lo menos en cada una de las comunidades la participación del gobierno. Pero también debemos de tomar en cuenta que nosotros en los pueblos y comunidades indígenas tenemos usos y costumbres. Primero deben de respetarnos nuestra forma de gobierno, nuestra forma de decidir la vida política de nuestras comunidades o de nuestros municipios. No se ha reconocido. ¿Dónde están las instituciones que deben de garantizarlas? Entonces, debe de haber en un análisis que hacía hace poco, en una de las pláticas que teníamos, es que en la Constitución se debe de decir que prácticamente, así textualmente, respetar, garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Sigue siendo letra muerta. No nos han tomado en cuenta. Y una parte importante que, por ejemplo, en lo que acaba de suceder, de que el Congreso del Estado le echaron, como coloquialmente se dice, para atrás esta ley de los pueblos indígenas. No fuimos consultados. Seguimos siendo el patio trasero. Debemos de ponerle en nuestras leyes, en nuestra Carta Magna, en este caso, en este sentido, en la Constitución Política, respetar, garantizar. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Pues en este caso, ¿dónde están los entes jurídicos o el ente público organizativo, como es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? ¿Dónde está lo que antes se llamaba la CDI? Simplemente se está haciendo el relleno. Con los pueblos indígenas es necesario, primero, reconocer que realmente existimos, que tenemos sujetos de derecho, y también en la toma de decisiones. Debemos formar parte, los mismos partidos políticos tienen que legislar en sus estatutos de que es necesario tener una representación de los pueblos indígenas desde la perspectiva de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades. Pero también quiero hacer un hincapié que nuestras comunidades indígenas, como tenemos usos y costumbres, ¿sí? Ahí también puede ser arma de dos filos. ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad tenemos usos y costumbres, y al tener usos y costumbres tenemos nuestra propia forma de gobierno. ¿Qué pasa cuando llega un partido político? Llega a la comunidad y empieza la división en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque se deja de practicar nuestra propia filosofía, nuestra propia usos y costumbres. Por eso es necesario que en nuestra ley diga que se le garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un municipio, en este caso, Tamazunchale, que la mayor parte de la población es indígena, que se catalogue al municipio como municipio con organización, convivencia económica y política, meramente con usos y costumbres de nuestras comunidades. De eso debe de garantizarse nuestra Constitución. Aquí dejo mi participación, maestro. Muchas gracias, maestro Genaro. Maestro Maximino, al mismo respecto, ojalá que también nos pueda compartir
algo de su interesante perspectiva. Bueno, mi participación la voy a vertir muy en lo general. Y resulta que México tiene, según los puntos de vista de especialistas a nivel internacional, tiene una constitución muy bien consolidada, muy bien construida. Incluso se habla de los pueblos indígenas. Tenemos una ley de derechos lingüísticos, mucha ley que ampara la convivencia de la sociedad en lo general, incluyendo a los indígenas. El problema es la aplicación, justamente porque los que están encargados de cumplir con esta ley simplemente no toman en cuenta a pueblos originarios como un grupo importante. En el gobierno actual de San Luis Potosí, pues sí recordamos el hecho de la impugnación de pueblos indígenas al respecto del Plan Estatal de Desarrollo San Luis Potosí, en la entrada del gobierno actual de Juan Manuel Carreras. ¿Por qué? Porque simplemente con todo un grupo de asesores especialistas en asuntos de ley, de derechos, simplemente descuidaron hacer la consulta a pueblos indígenas. Y lo descuidaron, lo olvidaron o simplemente no le dieron la importancia de vida. Así tan como un ejemplo. Entonces, o sea, la ley electoral debe estar construido siempre pensando en todo México. Es decir, los pueblos originarios, los indígenas, no somos más ni menos. No tenemos que ser más ni menos privilegiados. Tenemos que tener la misma circunstancia, los mismos privilegios que todos los mexicanos. Es lamentable, eso sí es lamentable, que a nivel nacional, en todos los partidos políticos, en todos los municipios, en todos los estados, hay un grupo a quienes se le denomina grupo político. Como que el grupo político son los especialistas de la gobernanza, pero igual son los privilegiados para tener los puestos, son los que tienen la opinión. Ese grupo político. He estado en infinidad de reuniones de partidos políticos y lo he visto. Y luego dicen a las 5 de la tarde, reunión con grupo político. A las 8 de la noche, con colonias populares. A las 10 de la noche, con empresarios. Fíjense nada más cómo está cómo está dividida la sociedad. Entonces, debe ser, comentaba hace un momento, debe ser inclusivo en todos los aspectos para todas las sociedades. El problema de erradicar la compra de votos es un fenómeno que se ha creado por años. Es difícil en este momento cómo generarle la confianza al pueblo. Es decir, quien quiera que llegue a ser candidato y vaya a solicitar el voto y que no lleve regalos, pues se va a regresar sin todos. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado al pueblo. Ese es el problema. Han sido deshonestos. Ese es el problema. O sea,
¿cómo vamos a pensar que algún candidato invierte 1 millón de pesos de su dinero en una campaña y que luego no lo, como dijera, no lo cobre y quién sabe por cuántos, multiplicado por cuánto una vez que llega a ser gobierno? Entonces necesitamos que los partidos políticos conduzcan con honestidad, solamente eso. Yo no veo de otra manera más que hablar con la verdad, pero es un problema, un fenómeno que ya está y que, bueno, veo difícil que en corto tiempo se vaya a erradicar. Gracias. Muy bien, maestro Maximino, honestidad y la correcta aplicación de la ley. Podemos resumir esa magistral participación que nos ha dado. Maestra Cándida, por favor, la escuchamos, maestra. Sí, miren, yo creo que los pueblos originarios contamos con la ley de usos y costumbres. Yo lo digo ley porque es lo que impera en cada una de nuestras comunidades indígenas, pueblos originarios. Aquí se pueden estampar otras leyes y más leyes. Lo que yo pienso que se debe de hacer es aplicar la ley que ya está. Los derechos de los pueblos originarios están escritos, pero no se llevan a cabo, no se ejecutan. La ley se debe de ejecutar. La ley de los pueblos originarios existe. Sin embargo, están en el archivo muerto. ¿Por qué? Porque no se aplica. Simplemente como los que me antecedieron. Sí se llevó a cabo la consulta, pero la consulta no se llevó a cabo como debe de ser. Se hizo a la y se va, como vulgarmente se dice. Vamos a invitar a fulano, a sutano, quienes son los que manejan ciertas políticas, pero la ley se debe de aplicar y se debe de ejecutar. Porque si no, ¿de qué nos sirve estampar otro artículo en la ley, en la Constitución, si no se va a llevar a cabo? ¿Sí? Y lo principal que se debe de hacer respetar son los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. El respeto. Lo que mencionó mi compañero, el de garantizar que se ejecutan esas leyes, esos artículos que no pasen por desapercibido. Cuando se respeten los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, no hay necesidad de compra de votos, porque en los pueblos originarios se elige a la autoridad con plena confianza y con mucha transparencia. Un juez, un delegado, un representante de bienes comunales, un comisariado, tiene que trabajar porque es parte de su obligación como ciudadano de la comunidad. Y no reciben ni un 5, no les pagan. Sin embargo, tienen que ejercer lo que les corresponde, velar por su pueblo, por su comunidad, por sus vecinos y ir resolviendo todas las problemáticas que se vayan generando. Entonces, mi punto de vista es que se hagan valer las leyes que ya existen, porque tenemos leyes, como lo mencionó mi compañero Genaro, las leyes de la ley de los derechos lingüísticos, también lo mencionó mi compañero Maximino. Hay otras normas, pero que no se ven dónde están. Entonces, hay que respetar y hay que hacer valer esas leyes, esos reglamentos, para empezar. Y que nos respeten los usos y costumbres.
Ahora, la honestidad es la principal ley que debe de prevalecer desde la contienda electoral, ¿sí? Porque si llega un candidato y empieza, como lo dijo, a dividen, y después, ¿qué pasa? Hasta en los trabajos que la comunidad ha organizado, se van para abajo y no se realizan los trabajos que ellos mismos planean o que la comunidad misma planea. Entonces, la honestidad es muy importante en la gente que se candidatea, ¿sí? Así lo voy a mencionar, claro. La honestidad, porque falta mucho esa honestidad y por eso se generan la compra de votos. Y también, si hablamos de leyes, la equidad no se da, la igualdad no se da, porque ¿quiénes nos están gobernando en los pueblos originarios, en los municipios de los pueblos originarios? Ni siquiera ni siquiera les permiten llegar a registrarse como candidatos. Con eso digo todo. Muchas gracias. Muy bien, maestra Cándida. Claro que van a ser tomadas en cuenta las participaciones, todos los datos que ustedes nos han dicho y sobre todo el sentir. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Graciela Hernández Chimichu, quien moderará la siguiente parte de este conversatorio. Graciela. Gracias, bienvenidos a todos, muchas gracias. Estoy escuchando y la verdad es un honor tener la participación de ustedes que son quienes lo viven directamente, y escuchar su sentir resulta muy interesante, y para nosotros es de suma importancia conocer este sentir para poder entender y poder incluirlos dentro de nuestros partidos políticos. Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros hemos observado en las calles muchas personas originarias de comunidades indígenas. Es muy común verlos transitar en nuestras ciudades, pero la pregunta va más en relación a por qué la gente está migrando, por qué se salen de sus lugares de origen y qué podemos hacer para proteger a estas familias indígenas de la migración al interior de nuestra entidad. Me gustaría iniciar con nuestra Cándida, continuamos con la maestra Genaro y continuaríamos con el profesor Maximino, por favor. Bueno, sobre la migración de nuestra gente y cómo debemos de recuperarlos. Nuestra gente sale a buscar empleo, porque en el pueblo no le encuentra, en el pueblo originario. Pero por una parte hemos sido responsables de eso. Hemos dejado de trabajar la tierra, principalmente, y eso se los he dicho en las comunidades donde me ha tocado trabajar como docente de preescolar indígena. Por ejemplo, hemos dejado de sembrar maíz. ¿Por qué? Hemos dejado de cultivar lo necesario para nuestra familia. ¿Pero por qué? Por las políticas públicas de los programas sociales paternalistas. Porque ahora, y sé que a muchos no les va a gustar, programas paternalistas porque ahora nada más están esperando a que llegue antes programa Procampo, antes Progresa, y actualmente me estoy dando cuenta, está cambiando un poco, pero no del todo. ¿Cómo está cambiando? De que ahora con el programa que está implementando nuestro actual gobierno, donde dice, bueno, les voy a dar
el programa directamente a la gente, pero que realmente cultiven la tierra, que siembren. El programa que se llama Sembrando Vida. Le aplaudo y reconozco ese programa que está. ¿Por qué? Porque así la gente va a recuperar sus tierras, los va a producir y eso va a evitar que la gente siga migrando, porque la gente va en busca del sustento familiar, de con qué va a sobrevivir día con día. Se van a la pizca de tomate, a la pizca del chile, a la pizca de diferentes verduras que se dan en el norte de nuestro país o aquí mismo, pero en los grandes cultivos monopolizados, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer aquí es enseñarle a nuestra gente a trabajar, como dice el dicho, enseñarles a pescar y no a darles ya el pescado, ¿sí? Entonces, a nuestra gente hay que seguirles enseñando el trabajo de la tierra. Y no nomás con nuestros pueblos originarios, sino que en todo nuestro estado y en nuestra República Mexicana, porque México es rico y es un país fértil para que produzca su propio alimento. Sin embargo, los programas que han sido, desde mi punto de vista, paternalistas, nos han orillado a no trabajar la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Maestro Genaro, ¿qué nos puede opinar al respecto? Hemos observado, efectivamente, como menciona la maestra, que salen a buscar trabajo fuera de su comunidad y aparte la lengua está perdiéndose, la lengua materna de origen, y se están castellanizando estas personas que migran. ¿Cómo podemos apoyarlas? ¿Por qué lo hacen? Muy bien. En una parte, en la sección pasada, para combatir, lo voy a unir, lo voy a aglutinar la práctica de votos y por qué la gente migra de sus lugares. Primero, la práctica en la compra de votos en los pueblos originarios, a mi punto de vista, es que los gobiernos deben darle empleo, apoyo al campo, educación, salud, para combatir la pobreza. Esa es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día los gobiernos solo administran la pobreza. ¿Para qué? Para que en las próximas elecciones puedan chantajear y prometer combatir lo que ellos siempre han administrado, la pobreza. Entonces, se debe de dar el apoyo al campo. Los gobiernos tienen que hacer eso, garantizar ese apoyo al campo, para que no lo solamente administren la pobreza, porque eso es lo que han hecho los gobiernos, administrar la pobreza para tener un control social de las comunidades. Se tiene que garantizar también el voto universal, en este caso en los pueblos originarios, nuestro voto es a mano alzada, nuestra cultura así es. Entonces, ¿por qué la gente migra de sus lugares? Precisamente por eso, porque no hay apoyo al campo, porque no hay educación, no hay salud, ¿sí? No se combate a la pobreza, ¿sí? Esa es la cuestión, solamente lo administra la gente. Por eso migra la gente de sus lugares. En ese sentido, se tiene que apoyar al tomar en cuenta las comunidades desde la perspectiva de la filosofía de los pueblos originarios. La gente ayuda con el tequio, el trabajo en comunidad. Cuando hay trabajo en la comunidad y le garantizas el empleo, le garantizas el apoyo al campo, le garantizas la educación y la salud, los pueblos se van a quedar ahí. Si hay apoyo al campo, allí habrá trabajo
y la gente estará realizando su actividad. En este caso, la mayoría de los pueblos originarios se dedican a tareas campesinas, a tareas del campo. Allí se tiene que hacer. Si das el apoyo al campo, en este caso, el programa que antes se llamaba Procampo, era una parte fundamental de los gobiernos que solamente, como lo dije anterior, administraban, y pues le daba a la gente 1,500, 2,000 hasta 3,000 pesos, y la gente ya no sembraba. Efectivamente, la gente ya no sembraba maíz, ya no sembraba frijol. ¿Pero por qué ya no sembraba maíz y ya no sembraba frijol? Porque era la forma de tener un control. Si nosotros como pueblos originarios también practicáramos nuestra filosofía, les puedo asegurar que ningún partido político dividiera las comunidades, ningún partido político dividiera a los municipios, porque lo que tiene la comunidad es el apoyo, lo que es la tarea en comunidad. Eso lo haría. Al darse apoyo al campo, se garantiza no solamente la educación, también se garantizaría la salud, porque déjenme comentarles que nosotros ahorita los que estamos en la ciudad comemos enlatado, comemos elotes que vienen en lata, chiles que vienen en lata, frijoles que vienen en lata. Si nosotros damos apoyo al campo, si nosotros o los gobiernos dieran apoyo al campo, esto cambiaría sustancialmente en todo el sentido. Al momento de emigrar de las comunidades indígenas, es también porque buscan la superación que no se garantiza en las comunidades, como lo es la educación. La gente inmigra porque tampoco hay hospitales, porque no hay y si los hay, no tienen los medicamentos. Esa es la cuestión lo que se vive no solamente en el estado de San Luis Potosí, se vive en Hidalgo, se vive en La Mancha, lo que es en la zona huasteca. Entonces, por eso la gente migra, porque no hay atención al campo, pero garantizado, porque puede haber la ley, pero es siempre letra muerta. Es todo en esta cuestión. Pues muy, muy lamentable, ¿verdad? Tener que escuchar esto, pero es importante reconocerlo. El maestro Maximino, lo escuchamos. Gracias. Bueno, este tema de la migración, la verdad es un problema de fondo y que hoy lo estamos viendo en el 2020, pero bueno, que ha tenido todo un proceso, definitivamente. Y a la pregunta, ¿por qué? Bueno, simplemente que las personas tienen que buscar las mejores condiciones de vida. Lo dice repetidamente el presidente López Obrador, en el sentido de por qué los mexicanos se van a Estados Unidos. Pues al sueño americano, al sueño verde. ¿Y cuál es su propuesta? No, pues mejorar el campo. Esa es su propuesta. Entonces, ¿por qué emigra la gente? ¿Por qué sale de sus comunidades? Pues en busca de mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Bueno, pues que no lo hay en el campo. Ya lo dijeron mis compañeros. Si le comento, aquí en nuestra Huasteca, tuvimos 2 años de sequía, muy sequía continua, en el 2000, parte del 2020, 2019, desde el 2018. Y bueno, aún la gente que intenta hacer producir su tierra, pues resulta que tuvo que vender sus vacas, que se tuvieron que morir muchos animales por la sequía, ¿no? Porque el campo ya no dio, ¿no? Hasta ahora que se ha recuperado un poco por las lluvias que han caído últimamente. Pero bueno, ese es un problema, en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Podemos hacer hasta un análisis de nosotros mismos. Yo como profesor tuve que salir de mi pueblo, ¿verdad? Y aunque voy de visita, pero pues ya no vivo en mi pueblo originario, ya no. Entonces, aquí se arrastra otro problema, el problema de la pérdida de la lengua, el problema de la pérdida de los usos y costumbres.
Toda persona que sale de su comunidad y va a grandes ciudades o a pequeñas ciudades o al extranjero, toda esa gente deja de hablar lengua tenec o lengua náhuatl o lengua xiuhua. Ahí se va perdiendo por esta cuestión de la migración. Tiene que es un problema de fondo, tiene que ver con medios de comunicación, con televisión, con toda la tecnología que se vende, ¿no? O sea, el joven que termina la secundaria, que termina la preparatoria, quiere tener un estilo de vida como lo que aprecia en la televisión, cosa que no lo encuentra en su comunidad. Entonces, tiene que salir forzosamente en esa búsqueda. Los intentos, bueno, ya lo propusieron los compañeros, generar las políticas de atención al campo, de atención no paternalista, debe enfocarse hacia ahí a el apoyo, pero no al paternalismo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y otro tema que para nosotros resulta muy relevante y muy importante no dejar de lado el día de hoy es el tema de mujeres y las nuevas generaciones de los pueblos originarios. Y bueno, viendo este tema, ¿qué opinan ustedes, verdad, respecto a cómo es percibir a la mujer en su participación política dentro de su comunidad? ¿Y qué se necesita para poder integrar a nuestros jóvenes de nuestros pueblos originarios a la vida política activa? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué pasa con la mujer indígena que se interesa, que le agrada, que desea participar? ¿Cómo es tomada en cuenta esta necesidad? ¿Qué se está haciendo para que los jóvenes se involucren de una manera más activa, más dinámica en esta vida política? Maestro Maximino, me gustaría que nos compartiera su opinión. Bien, yo al inicio de mi participación hablaba de la inclusión y en este campo debe prevalecer la inclusión de todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes, incluso discapacitados. Tienen que tener una valiosa participación. Quiero decirle que en los últimos años han cambiado mucho las cosas en nuestras comunidades. Hoy tenemos en nuestras comunidades, de acuerdo a nuestros alcances, tenemos comisariados ejidales que son mujeres, tenemos jueces auxiliares que son mujeres, tenemos presidentes de consejo de vigilancia que son mujeres, cosa que hace algunos años no ocurría, hoy ocurre. Lo lamentable, bueno, es ya en las ligas mayores, locales, estatales o federales. Es ahí donde no. Hablé hace un rato de la clase política, ¿no? Una mujer o un joven que no se incrusta en esa clase política, en un partido político, jamás va a ser regidor, jamás va a ser diputado, jamás va a ser presidente municipal. Hasta que no entre ahí. Y para entrar ahí, bueno, pues hay una serie de requisitos. Debe tener con los recursos necesarios para poder contender, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita la práctica de una política de verdad, y yo lo digo a Nueva Alianza, necesita hacer una práctica inclusiva. Inclusiva. Necesita buscar las personas ideales, honestas, para formar parte. Si vamos a seguir teniendo los grupos de élite, todo lo que estamos hablando sale sobrando y tanto las mujeres como los jóvenes, como pueblos originarios, siempre van a estar a un lado. Gracias.
Excelente, tiene mucha razón, maestro. Es necesario involucrar a nuestros jóvenes en la vida política. Maestro Genaro, ¿qué nos pudiera contestar al respecto? ¿Qué opinión nos merece en esta tarde? Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, los pueblos originarios, cuando son tomados en cuenta, se les respeta, se les respeta su cultura, en su vida orgánica, en su forma de gobierno, en su organización social. Cuando eso sucede, no es necesario que se tomen en cuenta otros factores como lo es la toma de decisiones. ¿Por qué? Al momento de que nuestras comunidades indígenas o nuestros pueblos se reúnen en esta toma de decisiones, participan hombres, mujeres y jóvenes. También al momento de tomar en cuenta y respetar la cultura de los pueblos, allí en nuestra filosofía de los pueblos originarios no existen hombres, ni mujeres, ni jóvenes de primera ni de segunda. En la filosofía de los pueblos originarios existe la igualdad. Desde muchos años, la igualdad, el respeto existe antes de la llegada de los españoles. Esa es nuestra verdadera fortaleza. Esos son los valores culturales que se han perdido. ¿Por qué se pierden? Porque administran la pobreza, administran para poder tener un control social. Cuando esto sucede, nuestros jóvenes pierden el interés. Cabe hacer mención que en tiempos inmemorables, el hombre y la mujer estaban en igual de condiciones. Después de la llegada de los españoles, nos cambian lo que hoy vulgarmente se dice la jugada. Y empiezan a decir que los pueblos originarios eran bárbaros, cuando en realidad los pueblos originarios respetaban la vida, no existía el robo y otras prácticas de valor fundamental que nos caracteriza como mexicanos. Hoy los jóvenes han sido olvidados, hoy los jóvenes han sido marginados porque no somos tomados en cuenta en estas cuestiones como comunidad. Es decir, no se nos respeta, se hace lo que se quiere con nosotros, los pueblos originarios, y lo que necesitamos hacer es nosotros mismos, desde esa perspectiva de la unión del pueblo, estar organizados y practicar nuestra filosofía, practicar nuestras costumbres, que son los que se están perdiendo. Y cuando se pierde esto, se pierden los valores fundamentales del ser humano. Lo que tenemos que hacer es que nos respeten nuestra forma de gobierno en nuestra filosofía, porque en nuestra filosofía existe la igualdad y no existen hombres de primera ni de segunda. Es mi participación. Muchas gracias, maestro Genaro. Maestra Cándida, desde su postura como mujer, ¿cómo observa esta parte de la participación política de la mujer y de las jovencitas de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo se da esa participación y cómo motivarlos? Bueno, en primer lugar, secundando a mis dos compañeros que también participan, es cierto de que en nuestras costumbres la mujer siempre ha participado porque es la que organiza en el hogar, administra el recurso, educa a los hijos. Entonces, desde nuestros ancestros, la participación de la mujer ha sido muy valiosa. Actualmente en la política, las mujeres
somos doblemente discriminadas. Uno por ser indígena y otro por ser mujer. Sin embargo, ¿cómo deben de participar y cómo se les debe de atraer a la política a las mujeres? Dándoles participación efectiva, dándoles que participen en la toma de decisiones. Es algo que como mujer yo creo, y no nomás con los indígenas, hablo de la mujer en general, si nos toman en cuenta en la toma de decisiones, yo creo que es otra cosa, porque si a la mujer le dejan 5 pesos para el día, esos 5 pesos alcanza para la comida, alcanza para la ropa, alcanza, la mujer sabe administrar, ¿sí? Entonces, mis respetos para las mujeres que se han inmiscuido en la política y que han sido gobernantes, a lo mejor en los municipios, ahora en las comunidades, y aplaudo de que ahora ya nuestros compañeros de los pueblos originarios le dan participación a la mujer, y a nosotros nos tocó luchar mucho en Tamazunchale porque a las mujeres no las dejaban ir a las juntas, a las reuniones. Entonces se hizo una gran labor. Voy a mencionar a una compañera que es Beatriz García de Tamazunchale. A lo mejor somos de diferentes partidos, pero es una mujer que le gusta trabajar en favor a la mujer, y más en favor a la mujer indígena, porque a las mujeres hay que capacitarlas, hay que empoderarlas, porque tienen y pueden y tienen conocimientos y pueden tomar decisiones en asambleas. Sin embargo, a veces no son tomadas en cuenta las participaciones, pero actualmente eso se está superando, y en nuestras comunidades igual aplica la ley una mujer que un hombre. Entonces, es cuestión de que a las mujeres jóvenes que se les tome en cuenta en la toma de decisiones y en la participación activa, porque no podemos seguir utilizando a nuestros jóvenes. Hay que darles cabida y participación, porque hay jóvenes preparados de nuestras comunidades indígenas y jóvenes que quieren participar en la política, pero como lo mencioné hace rato, que no, ni siquiera los dejan o ni siquiera llegan a registrarse en una contienda. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Y si los pueblos originarios se organizaran y dijeran, vamos a aplicar nuestro uso y costumbre en nuestro municipio, estoy seguro que una mujer o un hombre de origen indígena puede gobernar, he dicho. Sin duda alguna, maestra, totalmente de acuerdo. Existe gente altamente capacitada en nuestros pueblos originarios que puede hacer un excelente papel. Y para concluir esta ronda de preguntas, cedo el micrófono a mi compañero Agustín. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Con esto iniciamos con la última parte. Es una sola pregunta que vamos a englobar respecto a educación, y vamos a iniciar con la maestra Cándida porque tiene un compromiso al cual tiene que asistir. Y bueno, educación engloba muchas cosas, está enmarcada en el artículo 3º constitucional y nos marca también de manera muy puntual que debe ser gratuita, laica, obligatoria, científica, integral, incluyente, etcétera, pero que está enfocada a terminar con la ignorancia y sus efectos, así textualmente lo dice. Pero bueno, hablamos de educación y educación de los pueblos originarios. Aquí sobre qué tendremos que enfocarnos. Castellanizar, educar en su idioma, aculturar, cubrir lo que es la identidad de origen,
¿Cómo debe ser la educación en los pueblos originarios, la educación llamada o denominada educación indígena, para que tenga también un buen impacto en su participación en pueblos originarios? Educación básica y educación superior. Inicio, maestra Cándida, por favor. Bueno, educación indígena, como sabemos, ya aquí en San Luis Potosí, más de 50 años. Educación indígena debe de dar educación en su idioma. En su idioma, ¿por qué? Porque es la base de la educación, porque es la lengua materna del niño, porque el niño, si viene de una lengua indígena, no puede romper su lengua. Entonces debe de educarse en su idioma. Además, educación indígena debe de ser indígena, bilingüe e intercultural, porque los indígenas no debemos de quedarnos únicamente donde estamos. No podemos ser alfabetizados, es lo que hicieron cuando iniciamos educación indígena. Y a lo mejor algunos todavía tienen educan en ese aspecto, alfabetizar. No se debe de alfabetizar porque es únicamente traducir lo que es la enseñanza. Se debe de enseñar en la contextualización del medio. Yo no puedo enseñar algo que el niño desconoce, y hablo de preescolar. En mis 23 años de experiencia, el niño debe de aprender en su lengua materna, sea español, sea náhuatl, sea tenec, xiyuy, o de la lengua que sea, pero debe de aprender desde su lengua materna e irlo aprendiendo una segunda lengua, que en este caso es el español. Porque si nosotros como docentes enseñamos al niño en su lengua, en una lengua diferente al de su lengua, no comprende, el niño no comprende lo que está leyendo, por lo tanto no aprende y tenemos rezago educativo. Entonces, el docente debe de educar desde la lengua del niño, en este caso desde el idioma, si es náhuatl, si es tenec, si es xiyuy, porque si no, estamos echando a perder el niño, ¿sí? Y educación indígena se está transformando, y qué bueno que está aquí el exdirector de educación indígena. Con él iniciamos una campaña, puedo decirlo, de talleres de lengua indígena con nuestros docentes, porque también hay que reconocer que la misma política educativa contrata maestros que no dominan la lengua indígena, y hay que ser claros. Entonces, tiene el docente que no sabe hablar la lengua indígena, no comprende al niño, y debe de comprenderse en ambos, tanto el docente como el alumno. Si el alumno comprende al maestro, aprende. Si no, no hay aprendizaje. Entonces, eso es lo más importante en la educación indígena. El docente debe de impartir sus clases desde su idioma, desde la lengua indígena. Gracias. Muy bien, maestra Cándida. ¿Algo más que usted quisiera agregar para cerrar su participación? Niamechtlaskamati miak techtlanejke niuehchiuas nikan se tlatuktsin, nimokuapulo se kentzin, pero amo kenihki, niamechtlaskamati miak, teipa sempayuk sempa tempanti se nikan, uan niki nikintlanewis katitechtlakiliah mamo kielkahuakan tonahuatlahtol, uan tlen nochi katli tohuehkapahuan kiyekuan, miak tlamantli kiyekuan kichiuan. Muchas gracias por haberme invitado en este conversatorio. Espero que en otra ocasión nos encontremos y
hago la invitación a los que me escuchan, a los que me ven, que no se olviden de nuestra lengua indígena y de los conocimientos étnicos de nuestros pueblos originarios, porque son la base de la vida de México. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Cándida. Agradecemos la presencia en este conversatorio de la maestra Cándida Morales Santos, que por cuestiones personales debe retirarse en este momento, y le damos las gracias, maestra, y claro que sí, nos vamos a volver a ver en algún otro evento similar y por lo tanto cada día mejor de Nueva Alianza San Luis Potosí. Sobre la misma pregunta le damos la palabra al maestro Genaro Hernández. Por favor, maestro Genaro. Muchísimas gracias. Educación indígena, algo que tenemos que reflexionar, algo que tenemos que nosotros analizar en la autocrítica. Primero, en un contexto indígena como es la Huasteca, debemos de estar conscientes de que hay muchos factores que no nos dejan avanzar. Dice la misma Constitución política que el Estado debe de priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde las lenguas indígenas. También debemos de ser sinceros. Se debe de profesionalizar a los maestros. Se les debe de capacitar no solamente en la traducción, sino en la filosofía, en la cultura de los pueblos originarios. Muchos, y esto hay que decirlo y de manera constructiva, debemos de alfabetizar, enseñar desde nuestras lenguas indígenas, como lo dijo nuestra compañera. ¿Qué sucede cuando los pueblos indígenas, qué sucede cuando los maestros no educan o no enseñan desde la lengua? Va a suceder lo que mucho tiempo lo he dicho y lo he comentado: traducir literal del español a las lenguas indígenas. Un claro ejemplo de la descomposición de esta cuestión: la palabra cualitonali. Cualitonali, todo mundo lo seguimos manejando, o la mayoría de los maestros seguimos manejándolo como buenos días, cualitonali, cuando en realidad es una traducción literal del español, es un calco lingüístico del español. Cualitonali, buen día. ¿Por qué sucedió esto? Porque los maestros, al momento de llegar al aula, lo que hacían era: buenos días, niños. Y los niños contestaban: buenos días, maestro. Y ellos lo traducían. Cualitonali con M. Cualitonali temachtiane o tlamachtiquet. Era una traducción literal. Desde ahí se perdió. Los maestros deben enseñar desde la lengua, su filosofía. Desafortunadamente muchos no queremos entender, o muchos no queremos recapacitar de que nosotros también somos parte de que la lengua se esté perdiendo. Al no querernos preparar, al no querernos precisamente sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios, porque muchos maestros efectivamente nos da vergüenza hablar nuestra lengua. A muchos maestros nos da vergüenza decir que hablamos algún náhuatl, hablamos tenec, y no lo queremos hablar. Y tal vez con la justa razón de la discriminación. Pero si nosotros los maestros no actuamos, nos van a seguir pisoteando, nos van a seguir haciendo lo que quieren en la discriminación. Debemos de decirles a las nuevas generaciones que nuestra lengua tiene valor, que nuestra lengua tiene sentido. Desde la cultura se debe de combatir la corrupción en la aplicación de plazas, y eso hay que hacerlo. Al momento de nosotros entrarles
a la corrupción, de que me den una plaza porque salí de alguna normal, ya sea la normal que sea, y dice que soy maestro, que soy licenciado en educación primaria intercultural, cuando ni siquiera a veces hablo ninguna lengua. Y eso hay que serlo, hay que ser realistas, hay que ser autocríticos para resolver estos problemas que aquejan. Hemos sido parte nosotros los maestros de que la lengua se esté perdiendo. La misma constitución política dice que debe de garantizarla, dar la lengua materna. ¿Cómo vas a garantizar dirección de educación indígena si tú mismo creas no fomentas lo que se le llama la interculturalidad, no educas a la gente? En varias ocasiones me ha tocado analizar, en otras ciudades me ha tocado ver que he preguntado, yo hablo la lengua náhuatl y estoy con mis números, llego uno hasta el 10 y pido que me continúen con el 11, con el 12 y el 13 y me dicen, maestro, es que la plática es de educación indígena, pero yo simplemente estoy adscrito a la educación indígena, pero yo no hablo ninguna lengua. Hemos sido parte, o sea, ¿hasta dónde llegamos? Nosotros mismos estamos matando nuestra lengua, nosotros mismos como maestros estamos matando nuestra cultura. Castellanizar, más bien, sería educar desde la cultura intercultural, desde la filosofía de los pueblos originarios. Desde esa forma yo creo que nosotros lograremos que la lengua siga funcionando. Esa es mi participación y estoy a la hora. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Genaro. Respecto al mismo tema, maestro Maximino, por favor. ¿Puede abrir su micrófono, maestro Maximino, por favor, para que podamos escucharle? Sí, es cierto. Gracias. Mira, el asunto de cómo vamos a educar, hay leyes, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos lo prevé, lo señala, y la Ley de Derechos Lingüísticos lo menciona en diferentes artículos, que todo mexicano que hable una lengua indígena tiene derecho a ser tratado en su propia lengua, tanto en los asuntos de trámite como en los asuntos de carácter educativo. Por lo tanto, para todo hablante de lengua indígena, tiene derecho que su educación sea bajo un enfoque indígena, bajo un enfoque, en este caso, intercultural, porque no dejamos de ser mexicanos y no dejamos de ser universales. Es decir, el niño que habla lengua indígena tiene el derecho que se le eduque en su propia lengua, cualesquiera que sea. Pero también tiene derecho a conocer la lengua universal en su país, caso México, el español. Pero también tiene derecho a conocer la lengua o las lenguas que predominan a nivel internacional. Es decir, el hecho de que estemos con un enfoque intercultural indígena no quiere decir que se haga más indígena al indígena. No, se trata de respetarle sus derechos. Tiene capacidades de aprendizaje de acuerdo a su contexto. De ahí voy. Si hay un grupo de alumnos enclavado en una comunidad indígena, pero su manejo es el español, pues tampoco lo vamos a forzar a que aprenda en la lengua Tenec. Es decir, ahí va la lengua materna de acuerdo a su propia circunstancia, aun cuando vive en una comunidad indígena. Si el niño ha aprendido en español, su lengua materna es el español,
en español se le debe de tratar. Y la lengua indígena debe ser una lengua adicional. Si está enclavado en una cueva indígena, pues tiene derecho a conocer que pedir agua, que decir tengo hambre, lo puede decir en su lengua natal, que es el español, lo puede decir en su propia lengua, que puede ser el náhuatl o el tenec. Es decir, pero en el caso de los hablantes de lengua indígena, su derecho es que se le trate en esa misma lengua, sin menoscabo de que conozca todo lo valioso universalmente. Ahora, es un proceso que hemos traído desde hace más de 50 años y podemos decir que hemos estado en la alta y en la baja por diversas circunstancias. Nos enfrentamos a problemas con las mismas comunidades, con los mismos padres de familia, cuando ellos no comprenden por qué se le debe educar en lengua tenec, hablando de mi lengua, al alumno. Dicen, pues si ya es tenec, ¿por qué le vamos a enseñar más tenec? No, se trata de que ingrese al sistema educativo a los aprendizajes en su lengua para no violentar el proceso. Pero al final, todos deben de manejar los conocimientos tanto en lengua indígena como en la lengua, en español en este caso. Ahora, insisto que hay procesos, reconocemos los aciertos, reconocemos los errores, reconocemos en dónde nos encontramos. El proceso de los maestros que han ingresado, ya lo mencionaron mis compañeros, que han ingresado a veces sin el perfil, sin el sustento de la lengua, y bueno, eso demerita. Sin embargo, bueno, pues hay necesidades que se tienen que cumplir, pero bueno, ahí sí que yo lo que puedo sugerir es que desde los partidos políticos, desde el enfoque del partido Nueva Alianza, bien, pues que retome y que fortalezca nuestra educación en base a las leyes que ya tenemos. Nuestras lenguas indígenas se están muriendo. Cada vez que fallece un anciano, una anciana, se muere la lengua. Cada vez que los jóvenes emigran, muere la lengua. Y eso es de aceptarlo, tanto en el náhuatl, el tenec o el xihui. En caso de San Luis Potosí, el xihui es la lengua más devastada. Es la lengua que está prácticamente en peligro de extinción por muchas circunstancias. La zona media tiene mucho más migración hacia los Estados Unidos. Esa es una realidad. Entonces, sí tenemos que reforzar esta parte del enfoque intercultural de nuestra educación. Qué bueno que tenemos una normal intercultural bilingüe. Solamente que hay que recurrir al proceso. Volvemos a la parte de la honestidad, volvemos a la parte del derecho, a la parte de que veamos lo que conviene a nuestros pueblos indígenas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Maximino. Pues muy ciertas sus palabras, hablando de la educación desde la interculturalidad. Como bien nos dijo el maestro Genaro también, la educación en el idioma, pero también muy atinado su mensaje acerca de cómo hacer que el idioma precisamente no represente una segregación, sino todo lo contrario. Graciela.
Sí, muy agradecida con los ponentes. La verdad es que abren mucho la perspectiva en cuestión de la participación política de nuestros pueblos originarios. Y ya para cerrar, algún mensaje que quieran darnos, alguna opinión, algún mensaje de cierre para poder ya despedir este conversatorio. Maestro Genaro. Muchísimas gracias eh, por esta invitación. Estoy plenamente agradecido. Eh, y pues más que nada, pues agradecer a la gente también que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo. Yo creo que en estos momentos de reflexión, en estos momentos en pleno siglo XXI, debemos estar convencidos que los seres humanos somos iguales, indígenas, inclusive afromexicanos, que son los que también hoy viven en nuestro país. Y yo creo que debemos de ser tomados en cuenta como simples y sencillamente como seres humanos, que no haya desigualdad. Yo creo que una parte importante que debemos recalcar, que los pueblos indígenas no luchamos por tener preferencias por el simple hecho de ser indígenas, porque a eso también se le llamaría desigualdad. Lo que nosotros queremos es que se nos respete, lo que nosotros queremos es que se nos tome en cuenta, pero verdaderamente en cuenta en la toma de decisiones en los grandes temas del país, porque nosotros también tenemos la capacidad de responder, la capacidad de analizar los problemas y resolver los mismos problemas de nuestra sociedad. Nosotros también en días anteriores, en años, muchos años antes, eh, teníamos los mejores arquitectos, teníamos los mejores médicos, teníamos los mejores ingenieros. ¿Y por qué hoy estamos segregados? Debemos también en este análisis ya hacer un llamado a los gobiernos que nos tomen en cuenta como debe de ser y no solamente para tapar o cubrir las cuotas de género y de pueblos indígenas. Eso sí es muy lamentable, nada más para tener un control social. A la sociedad también quiero decirle que debemos de conocer de las 68 lenguas indígenas que existen en el país, conocer lo que es de nosotros, el México con un mosaico cultural, pero también conocer esa lengua. Yo no estoy peleado con el español, sino que simple y sencillamente todos ponernos en una misma balanza, como lenguas nacionales. Tan importante los que hablan inglés, los que hablan chino, o todas las lenguas son importantes porque es un medio de comunicación. Entonces, a la sociedad le digo, conozcamos nuestra cultura, conozcamos nuestra historia. A los maestros, decirles también lo siguiente, preparémonos para dar la batalla en el rescate de las lenguas indígenas. Preparémonos desde la filosofía de los pueblos. Nosotros mismos lo vamos a tener que hacer, los pueblos indígenas, porque nos hemos dado cuenta que el gobierno lo que hace solamente es echar agua a una piedra caliente y eso ya no funciona. Pues Tlazocamati miak, Nichontlascamatilia, Noche Mojuanti, Tletechkaki, Panisha Yakamoch, Niyolpaque, Nelnelia, Nannequesani Mechiles, Nelia, Mátimo Centilica, Mátimo Nechicoca, Mátimo Machtica, to Macehualtlactol, Mátimo Machtica, Tonel Tlactol, ya no pamoneki Matic Chihuaca, no moneki Mátimo Centilica, Guanmati Tequitica, Guatmati Quimachtica, todo Macehuatlactoli. Me da mucho gusto, gracias de corazón por habernos escuchado. Mi corazón llora de alegría porque hoy los pueblos creo que hemos decidido alzar la voz desde los que estamos aquí
y de los que nos atrevemos a señalar lo mal que se está haciendo, no solamente en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. A los diputados les hacemos el llamado, efectivamente, y obviamente también a los partidos políticos, es que se pongan en nuestro zapato. Eso es lo que necesitamos. Hoy los que van a ser diputados en las próximas elecciones y que ganen y representen los pueblos indígenas, que yo sí quisiera que fuera uno, por lo menos uno, que hablara por los pueblos indígenas y que realmente lo haga por los pueblos indígenas y no un mestizo que todavía no conoce nuestra cultura. Y no es que yo no esté de acuerdo que esté un mestizo. Si está un mestizo, por lo menos que conozca si va a representar a los pueblos indígenas, que estudie por lo menos una lengua indígena o por lo menos que estudie su filosofía. Es cuanto. Muchísimas gracias. Nimechon Tlazoc Matilía. Muchas gracias, maestro Genaro, y nos da mucho gusto que este conversatorio sea la portavoz de nuestros pueblos originarios. Maestro Maximino. Gracias, voy a ser breve igualmente. Solamente yo quiero agradecerle a quienes me contactaron, quienes me invitaron, Agustín, que estuvo ahí contactándome para esta actividad, para este conversatorio. Obviamente que hablo en nombre de los pueblos originarios, pero pues ninguna persona de pueblos originarios me autorizó que hablara por ellos. Ellos también, como que ahí ya cometo un error, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es difícil. Vamos a hacer una consulta a ver quién va a participar para hablar por los pueblos originarios, ¿no? Desde ahí estamos como que mal, pero insisto, sería imposible hacer una consulta. De tal forma que, bueno, yo solamente quiero pedir disculpas a los integrantes de los pueblos que no me autorizaron a hablar por ellos y que quizá haya hablado algo que no haya estado bien. Si lo que haya dicho ha sido acertado, pues bueno, aún así me disculpo con ellos, porque no me autorizaron a hablar por ellos. Y por eso les agradezco yo a ustedes, del partido Nueva Alianza. Quiero decirles que no soy miembro de Nueva Alianza, es más, soy apartidista actualmente y que me hayan tomado en cuenta. Igualmente agradezco porque soy un profesor retirado, estoy ya así como que las cosas que ya no utilizamos, como que tenemos un lugar donde las acomodamos para que no estorben, ¿no? Así está un profesor jubilado, así estoy yo, como que ahí en un rincón donde no estorbe. Pero bueno, hoy ustedes me han invitado y me dio mucho gusto participar. Le comentaba a Agustín que tengo igual una actividad, no tardo en entrar en otro programa, en otro evento de otro carácter, no político. Igual tengo una conferencia a las 8 de la noche, casi a punto de estar ahí. Entonces agradecerles porque me permitieron estar y espero sí que todo este proyecto que tiene Nueva Alianza verdaderamente esté encauzado para tomar en cuenta las opiniones de todas las personas que van a participar en sus diferentes eventos, para que entonces hagan su plataforma o le den continuidad a su plataforma política, su ideología política como partido. Y bueno, pues les deseo lo mejor de las suertes en las próximas elecciones. Gracias a todos los que nos escucharon. Muy amables. Muy bien, muchas gracias por la participación. Y ya como cierre de este conversatorio organizado por el Instituto de Capacitación de Nueva Alianza San Luis Potosí, vamos a ceder la palabra a nuestro presidente, el doctor Francisco Javier Rico Ábalos. Maestro. Muchas gracias, Agustín.
Pues antes que nada estoy sumamente agradecido y emocionado por los comentarios, por las realidades que el maestro Genaro y el maestro Maximino y nuestra compañera que ya se retiró hicieron, porque realmente lo que nosotros buscamos no es solamente escucharlos, sino que va a formar parte de una propuesta que nosotros queremos hacer como realidad. Queremos que esas inquietudes, esas solicitudes que hacen a nombre de los pueblos originarios, pues se vuelvan políticas públicas. Realmente el trabajo que hoy hemos realizado lo vamos a plasmar en un plan estatal, no como requisito, sino para que se enarbole y que vayamos cambiando la realidad. Lo que decía el maestro Maximino, o sea, y el maestro Genaro de una manera magistral, o sea, no vamos a cambiar de la noche a la mañana todo, pero sí nosotros como partido político y como agentes de cambio, vamos a empujar para que la realidad cambie también. Y bueno, nos comprometemos realmente a enarbolar esas causas y que el próximo gobernador del estado, bueno, pues nos encargaremos de ir con el que gane, pero sí también de exigirle y que ponga dentro de su proyecto de trabajo algunas de las cosas o todas las cosas que hemos escuchado. Sabemos que hay algunas cosas que son culturales y que son poco a poco, con el tiempo, con la educación, con el día a día. Pero bueno, de alguna manera tenemos que empezar y Nueva Alianza quiere empezar bien. Yo les agradezco mucho al maestro Maximino, a quien reconozco toda su trayectoria, y bueno, él decía que está como en un lugar olvidado. No, lo tenemos presente, lo estimamos, le reconocemos todo su trabajo, y por supuesto al maestro Genaro en toda su trayectoria, y el hecho de compartirnos en una lengua tan bella como es la TENEC, pues reconocerle y agradecerle su participación. Y bueno, los vamos a seguir invitando para que nos sigan orientando, porque realmente ustedes son quienes recogen los sentires de los pueblos originarios. Muchísimas gracias, los apreciamos y les reconocemos infinitamente. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, a nombre del Instituto de Capacitación de Nueva Alianza San Luis Potosí, agradecemos al maestro Genaro, al maestro Maximino y a la maestra Cándida por estar aquí con nosotros, y a nombre de mi compañero y el servidor Agustín Reyes Escamilla, damos las gracias, esperamos verlos pronto físicamente. A seguirnos cuidando, y en Nueva Alianza sí estamos preparados. Gracias. Gracias a ustedes. Para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá, saborear la carne seca y traguitos de mezcal, fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal, aquel que mejor lo moja más sabroso fumará. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Ay, huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con tu querencia y nací con tu cantar. La Huasteca Potosina tiene flores de a montón, tierras llenas de neblinas y laderas de ilusión. En la Huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque digas que dispense no amanece en su colchón.
Dios.